Bienvenidos amigos del Ciudadano a un diálogo más, esta vez con la ministra del Ambiente. Ella es la abogada Lorena Tapia, quien hace pocos días fue posesionada por el presidente de la República, Rafael Correa, y con quien vamos a conversar los siguientes minutos y también le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Ministra, ¿cómo toma este nuevo reto, este nuevo encargo que le ha encomendado el presidente Rafael Correa? Bueno, con mucha alegría y un compromiso enorme por el país, ¿no? Hay muchísimo que hacer todavía en temas ambientales. Creo que se ha avanzado mucho, pero nunca suficiente. Así que con mucho compromiso por este país para servir a los ciudadanos que quieren un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, ¿no? ¿En qué áreas falta mucho por hacer, ministra? Pienso que falta fortalecer aún acciones de control con más fortaleza. En la medida en que el Estado cuente con herramientas técnicas sólidas, la población va a estar tranquila que los recursos naturales que se pudiesen explotar van a estar bien monitoreados y se van a poder tomar las acciones a tiempo. En ese sentido, el Ministerio del Ambiente ha hecho mucho, un poco más adelante podemos conversarle de qué, pero creo que también falta por hacer cosas a nivel de cambio climático, para reducir la vulnerabilidad, crear realmente políticas en este sentido y acciones concretas por parte del Estado. Otro aspecto importante que en mi gestión voy a fortalecer también es seguir eliminando la contaminación ambiental. De eso le quiero contar al país que hay un plan integral ambiental que se va a emprender muy ambicioso desde el próximo año hasta el año 2017, que pretende eliminar las dos fuentes principales de contaminación que tienen que ver con el saneamiento ambiental y el tema de los desechos sólidos, que ha sido uno de los aspectos más críticos a nivel ambiental en el país. Usted ha mencionado el tema del cambio climático. ¿En qué medida el Ecuador es vulnerable a este fenómeno y qué se debería realizar desde el Ministerio del Ambiente para mermar los efectos de este fenómeno en un futuro? Bueno, se ha venido trabajando en el Ecuador en acciones de mitigación y adaptación. El Ministerio del Ambiente ha trabajado muy de cerca con las comunidades, casos, por ejemplo, en la provincia de La Suárez, donde se trabaja con comunidades de manera directa para la adaptación frente a ese cambio. Y sí, Ecuador es un país vulnerable frente al cambio climático. Le contaba y le decía que la percepción, aún siendo ministra del Ambiente, se lo digo yo, es que creo que la comunidad sigue percibiendo este tema como muy ajeno. El rol del Ministerio del Ambiente es volver cerca a este tema, volverlo cercano y que la comunidad se empodere de la responsabilidad que tiene para que el Ecuador no sea tan vulnerable justamente por sus condiciones geográficas. Ahora, cambiando de tema un poquito, hablemos del tema del proyecto binacional de las cuencas Puyango-Tumbes. ¿Cuáles son las implicaciones del proyecto binacional que se ha planteado en semanas pasadas? Bueno, en lo que tiene que ver con la gestión del Ministerio del Ambiente, de manera tal se adquiere un compromiso que tiene que ver con la descontaminación de la cuenca Puyango-Tumbes. ¿Por qué? Porque históricamente esta cuenca estaba afectada por temas de minería, temas de desechos sólidos, ha habido problemas de deforestación. ¿Y cuáles han sido las acciones tomadas por el Ministerio del Ambiente? Se ha trabajado en la cuenca Puyango-Tumbes en reforestación, llevamos alrededor de 700 hectáreas de un total de 1.400 hectáreas. Para el próximo año, en el marzo, se terminará de reforestar. Otro aspecto importante en el que se ha avanzado mucho es en la parte minera. Se ha construido una infraestructura que va a permitir, se llama un dique de arranque para descontaminar el río y que no hayan descargas directas al río de la producción minera en el sector de Zaruma-Portobelo. Desde la parte de desechos sólidos, a través del Programa Nacional de Desechos Sólidos, el Ministerio del Ambiente ha apoyado a los gobiernos autónomos descentralizados. Aquí hay una mancomunidad que en este momento está teniendo el apoyo del Ministerio del Ambiente para lograr el financiamiento y poder construir el relleno sanitario, que es un punto necesario a nivel de gestión de desechos. En este sentido, el Ministerio del Ambiente ha trabajado en esta cuenca. Hay otros aspectos que confluyen, pero que no son de completa responsabilidad del Ministerio del Ambiente, que tiene que ver con el manejo de las cuencas hídricas, cuya responsabilidad es de Senagua. Sin embargo, Senagua y el Ministerio del Ambiente han venido monitoreando desde el año anterior el comportamiento de los ríos y podemos darnos cuenta que a nivel del territorio, al llegar a la frontera con Perú, la descontaminación está reduciéndose. Pero en ese aspecto le doy una muy buena noticia. Producto de la reunión binacional que hubo hace poco tiempo, el Ecuador ya había tomado la decisión, pero se hizo pública con nuestra contraparte, de emprender un plan integral de descontaminación de la cuenca. Plan integral que va a contemplar aspectos mineros, aspectos de desechos sólidos, aspectos de ordenamiento agroindustrial, todas aquellas actividades que en algún momento han generado pasivos ambientales en esa cuenca.
Justamente el tema de la minería, la contaminación de los ríos fronterizos a través del control de las actividades mineras y plantas de beneficio, ¿cómo se realizará? Bueno, ya se lo viene haciendo. El Ministerio del Ambiente lleva, desde que se dictó el mandato minero, un proceso de regularización muy fuerte. Esto ha implicado que hayan tenido que licenciarse más de 68 plantas de beneficio que no contaban con licencia, que no es un trámite burocrático simplemente, es un trámite de un cambio de cultura. Si usted visita esa zona se va a dar cuenta que antes no había un tratamiento tecnológico adecuado para no verter a los ríos. Ahora eso es completamente diferente. Le contaba la impresión que de manera directa hizo el Ministerio del Ambiente de manera coordinada con el Gobierno Provincial Autónomo del Oro para construir una relavera. La relavera es una infraestructura que permite el tratamiento de los desechos mineros para que puedan ser descargados sin fin de contaminación. Se sigue fortaleciendo las acciones también de control. El Ministerio del Ambiente hace parte del Comité contra la Minería Ilegal. Se tienen acciones de control permanente en los sitios donde se sabe que estos aspectos de minería ilegal pudieran ser generales. No es el caso de Saruma Portobelo. Saruma Portobelo tenía condiciones irregulares, no ilegales. En otros sectores sí se ha operado a nivel de operativos conjuntamente con varios actores del Estado para hacer frente a la minería ilegal. Ahora, la meta es reforestar 3.000 hectáreas en las cuencas del Catamayo y de Puyango-Tumbes. Así es. ¿Para cuándo está prevista esa tarea y qué se piensa hacer para cumplir con lo que tienen ustedes estimado? De las dos cuencas, la Catamayo-Chira está a 700 hectáreas. La otra cuenca, Puyango-Tumbes, aún no se ha comenzado, pero de manera, básicamente tiene que ver con un proceso que usted tiene que esperar para reforestar en una época del año. En este momento no se lo puede hacer y se va a concluir el proceso de reforestación en marzo del próximo año, concluidas las 3.000 hectáreas de ambas cuencas. Topando o regresando al tema de la minería, ¿cómo hacerles entender que la minería es importante para el bienestar del país a quienes se oponen a esta actividad? Yo creo que hay que tomar conciencia que somos un país con muchos recursos y esos recursos tienen que estar disponibles para el bienestar. Aquí el rol del Ministerio del Ambiente, el rol de ser una autoridad fuerte de control y de acciones a tiempo. Le doy la buena noticia, por ejemplo, que se ha desarrollado una herramienta técnica muy sólida que se llama la evaluación ambiental estratégica. ¿Qué significa esto? Con esto se van a levantar información de línea base, ambientales, sociales y económicos, que le van a permitir a la comunidad tener la tranquilidad de que previo al inicio de una actividad todo ha sido transparentado. Voy a saber cuál es el antes y el después. Y como autoridad voy a poder monitorear. Creo que ese ha sido uno de los peores o mayores temores de la comunidad en cuanto al pasado. En el pasado se equivocó, pero este gobierno está haciendo cosas concretas para hacer las cosas bien de manera diferente. El presidente ha dicho que solo el 2% de la minería ha sido explotada en el país y esos recursos naturales habría que sacar el provecho que se necesitan para poder satisfacer otras demandas. Así es. Y además con la gravedad de que muchos de esos 2% ha sido hecho con proceso antitécnico. Inclusive en casos de que se trataba de minería ilegal que ha causado un perjuicio económico al país altísimo. Por ejemplo, en los operativos que se dieron el año anterior en Esmeraldas, el Ministerio del Ambiente cuenta con una metodología de valoración que le permite a usted calcular cuánto el Estado ha perdido por esa falta de pago de regalías por una minería responsable y legal, ¿no? ¿Cómo sintonizar justamente el bienestar de los ciudadanos con el bienestar de la naturaleza? Justamente eso, creo que pueden prevalecer ambos conceptos. El tema aquí es el rol histórico del Ministerio del Ambiente, de tomar acciones a tiempo. Si hubiese algún tipo de afectación, tanto al ambiente como a las poblaciones, por ejemplo, que una actividad no pudiera comenzar con un proceso de compensación calculado de manera correcta, es aquí el rol del Ministerio del Ambiente para actuar a tiempo. No permitir lo que pasó en el pasado, por ejemplo, la explotación petrolera que tanto daño le hizo al país y que pasivos ambientales dejó y que también afectaciones de carácter social se dieron en el tiempo. No tiene por qué ser igual, está actuando de forma responsable. Ahora, la descontaminación de la cuenca Puyango-Tumbes, ¿cuánto costará y para cuándo está previsto terminar el proyecto? Bueno, descontaminar la cuenca es de un carácter complicado. Sin embargo, existe la decisión política y técnica de hacerlo. Eso significa que lo vamos a emprender desde el próximo año, significa que aproximadamente se va a invertir 140 millones de dólares en componentes, como le contaba hace un rato, que tienen que ver con desechos sólidos, con ordenamiento territorial, con actividades de agroindustria, inclusive con temas de minería. ¿Qué falta por hacer, ministra, para mitigar
en otras áreas, la contaminación marítima, la destrucción del manglar, por ejemplo, que es un tema importantísimo dentro de lo que es la preservación de la naturaleza. Miren, desde el Ministerio del Ambiente se han tomado acciones muy concretas a través de la Subsecretaría Marino-Costera. Pero yo le quiero decir aquí que hay mucho que hacer por la gestión ambiental, pero la población tiene que tomar conciencia que esto es un trabajo compartido. No hay ninguna autoridad que por más reglas del juego que ponga o controles que sirvan en la medida que la población no tenga un comportamiento responsable. Por ejemplo, cuando se quiere acceder a zonas de áreas protegidas, inclusive en la zona costera, usted se encuentra con un comportamiento inicial de la comunidad de resistirse a las nuevas reglas del juego. De manera tal que creo que la población tiene que empoderarse que estos recursos son de todos y que ¿A qué se debe esa resistencia, ministra? Hay un cambio cultural que hay que seguir trabajando. Ahora el comportamiento es un poco distinto, no como quisiéramos como autoridad ambiental, pero hay que trabajar en campañas de educación ambiental, sensibilizar que aquella afectación que le puede llegar a uno nos puede llegar a todos. Es decir, es un problema de todos el tema ambiental. ¿Qué implica esa sensibilización, en estas comunidades? Acercamientos permanentes, charlas permanentes, contarles con un lenguaje muy sencillo, como lo ha hecho el Ministerio del Ambiente. ¿Qué puede pasar si un accionar de ellos no controlado a nivel responsable puede afectar inclusive a sus mismos recursos, ¿no? Por ejemplo, le doy un ejemplo, en temas de petroleros, cuando esa comunidad no se comporta de manera responsable frente a un derrame y en algunos casos ha detenido la posibilidad de remediar el sitio, con lo que está afectando a sí misma. Es decir, tienen que tomar conciencia que la peor acción que pueden tener es actuar de forma, digamos, violenta frente a un evento como eso y detener la posibilidad que la naturaleza pueda remediarse, porque ellos mismos son los perjudicados. Ahora, para concluir, ya estamos llegando al cierre de esta entrevista y una vez más gracias por acompañarnos. Quisiera plantear un poco en qué medida ha cambiado el sistema de trabajar en el Ministerio del Ambiente desde la presencia de la ministra Aguinaga y ahora en su gestión. ¿Qué más falta por hacer para seguir cambiando el funcionamiento del ministerio? Bueno, los 5 años de la ministra anterior dieron un rumbo totalmente diferente al ministerio. Estamos hablando de una institucionalidad sólida el día de hoy, que le permite responder a derechos de naturaleza como de las poblaciones, que es lo que le he venido contando. Marcela avanzó en aspectos sustanciales como transparentar indicadores ambientales, que creo que es muy importante que la comunidad conozca. Temas de reforestación, condición de suelo, inclusive el tema de pasivos ambientales que ha sido bastante crítico. Marcela avanzó en temas de desechos sólidos, dio un punto importante que hay que seguir creciendo. También a tomar conciencia por parte de los industriales de la necesidad de su responsabilidad, con incentivos, por ejemplo, de punto verde o de producción más limpia. En ese sentido, hay un proceso consolidado que yo voy a seguir haciendo crecer, con estilos diferentes, ¿no? Yo voy a trabajar, como le decía, en consolidar el tema de la vulnerabilidad frente al cambio climático, fortalecer las acciones de control y prevención, como le he contado, seguir consolidándonos en materias de desechos sólidos, concienciando a los gobiernos autónomos centralizados de su rol frente a este tema y también consolidando la responsabilidad de los industriales para el uso sustentable de sus recursos. Hay mucho por hacer, tengo un compromiso muy fuerte con el país y un gran amor por el Ministerio del Ambiente, así que aquí voy a estar trabajando duro para ello. ¿Por qué cambiar de estilo? Porque somos dos personas diferentes. Lo que le puedo decir que el denominador común que Marcela y yo tenemos es el compromiso y las ganas de hacer por este país una buena gestión ambiental. Gracias, ministra, muy amable. A usted, muchas gracias. Amigos del Ciudadano, este ha sido el diálogo con la ministra Lorena Tapia. Ella fue posesionada hace pocas semanas, hace pocos días, por el presidente Rafael Correa como la nueva ministra del Ambiente. Amigos, nosotros nos despedimos invitándoles a que en otra ocasión nos sigan acompañando a través del Ciudadano TV.